revolución, golpe blanco, insurrección, explosión social. ¿Qué sucede en Chile a partir de octubre de 2019? El panel de expertos del transporte público anuncia un alza en la tarifa de los servicios. Ministros del presidente Piñera hacen desafortunadas declaraciones. Se está rebajando fuertemente el horario valle, de manera que ahí se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Alumnos del Instituto Nacional realizan la primera evasión masiva en una estación del Metro de Santiago. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, afirma que según el IPC ha caído el precio de las flores y llama a regalar flores. Los estudiantes secundarios y universitarios se organizan para protestar por el alza de 30 pesos en el valor del pasaje. Tras varios días de evasiones masivas, el 18 de octubre se producen 17 atentados contra estaciones del metro. En menos de 48 horas, el caos y la anarquía tenían al país horquillado. ¿Fue esto una sorpresa para todos? No. Sentimos que algo impreciso, nocivo y destructivo para el país se está incubando. No me gusta nada y me inquieta mucho este incipiente clima de odios que comienza a envolver a Chile. Muchos ya conocimos, hace más de 4 décadas, una etapa semejante. Un crepúsculo que comenzó de forma imperceptible como ahora y desembocó en la pesada noche de una tragedia nacional. Me opongo a esta política refundacional que ya vi cuándo y cómo se inició, pero que nadie sabe cuándo y cómo termina. La situación es delicada porque ningún país tiene el futuro asegurado. A mediados de 2019, Marta Lagos afirma que todo indicaba que habría un estallido social. Veníamos observando una protesta profunda y muy masiva de parte de distintos sectores de la sociedad. Los estudiantes en el año 2011, después vienen las AFP, después vienen las mujeres que se estaban manifestando muy fuertemente y violentamente. Sin embargo, para la mayoría de los chilenos, lo ocurrido fue sorpresivo, inesperado, inexplicable. Ahora, ¿por qué no se podía prever en este caso? Por una situación bastante simple de explicar, porque no hay servicios de inteligencia. En medio de la sorpresa, las definiciones son disímiles. Se empieza a producir un distanciamiento entre las demandas de esos sectores que están creciendo y que demandan más, y un Estado que es incapaz de proveerlo. Es un golpe de Estado, una revolución al estilo siglo XXI. Fue una convulsión social que se produce a propósito de una oportunidad. Creo que es una especie de estallido y rebelión cultural social. Es una explosión social que no es nueva en la historia de América Latina. Se parece mucho al Caracazo, tiene alguna resemblanza también con la Revolución Cubana. Lo que estamos viviendo en Chile desde octubre, una revolución. Si uno le pregunta a la izquierda y a un sector de la izquierda en particular y a los que están en la calle, diría que estamos en un momento insurreccional. El 18 de octubre reventó en Chile un proceso que venía desde muy atrás. Esas definiciones las vamos a poder tener solamente a futuro. Y me extraña que en el país que tiene los mejores indicadores de desarrollo en América Latina haya habido esta explosión. Es una crisis social, política, también espiritual y religiosa. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, abdicación universal de las obligaciones de cada institución. Es que esto responde al famoso ciclo de inclusión y cambio social. Es difícil concentrarlo en una sola idea. En síntesis, el que estamos viviendo, yo diría que el más violento de la historia del país. A mí me tocó vivir las manifestaciones del 72, 73 contra el presidente Allende, 85, 86, 87 contra el gobierno del presidente Pinochet. Así que puedo hacer un análisis más o menos comparativo. Una ola de hechos amplificados por las redes sociales arrasó con las premisas en que se sostenía la sociedad. Una avalancha de demandas con cargas emocionales desbordó la trama social. Las emociones son las que ponen
el ser humano en movimiento. Las ideas no ponen en movimiento salvo que invoquen una emoción. Esta marea irracional ahogó al Estado de Derecho hasta llevarlo al límite de la supervivencia. Sistema de pensiones, salud, transporte público, privatización del agua, educación y movilidad social, abusos y corrupción. Sin embargo, el panorama es confuso. Si solo son demandas sociales, ¿por qué al paso de los meses el único tema es una nueva constitución? Porque lo ocurrido en Chile es un fenómeno multicausal. Hay varias cosas. Yo creo que lo que en Chile pasó fue que de un momento a otro explotaron todos nuestros males. Las causas son muchas, de diversa índole. Y a diferencia de lo que dijo el presidente Piñera durante una entrevista en Megavisión, en medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país. Es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo. Chile nunca fue un oasis. Primera causa, defectos del sistema económico. Un sistema capitalista que proporcionó crecimiento y mejoras de indicadores. Chile es el mejor país de América Latina desde México hacia el sur. El mejor en todo, desde los niveles educacionales, el acceso a la educación, el tema de la salud, el tema de la vivienda, el tema de la reducción de la pobreza. Los últimos 30 y más bien diría yo los últimos 45 años han sido para Chile un periodo realmente muy fructífero. Ciertamente queda mucho por hacer, pero para lo que éramos nosotros el año 75 en adelante, esto ha sido un enorme progreso. Crecimos mucho, sí es cierto, en 30 años. Multiplicamos por 5 el ingreso per cápita. La evolución del modelo durante 30 años tuvo defectos. Este gobierno es el primer gobierno de la derecha. Que la pregunta es, ¿por qué explotó ahora? Si esto se venía acumulando de muchos gobiernos, este primer gobierno de Piñera dejó con toda claridad algo que ya se decía del gobierno de la Bachelet, que los gobiernos trabajan para los intereses de unos pocos, pero no para la mayoría. Defectos como aprovechamiento del sistema con colusiones y fraudes. Reformas socialistas al modelo que empeoraron su desempeño perjudicando a la gente con políticas públicas ineficientes. La gente supo y sabía ya hace unos 3 o 4 gobiernos atrás que las políticas públicas no cambian la condición de la persona en la sociedad. Uno podría llenar páginas con políticas públicas, pero esas personas que fueron beneficiadas no sienten que las oportunidades les llegaron. Y yo creo que eso es lo que cae. Y sistemas de control vulnerables que benefician a la clase dirigente. No hubo tasa ni medida para muchas cosas. Yo creo en el sistema de libre mercado, pero el principal enemigo del sistema son a veces sus propios beneficiarios. Y la izquierda tuvo un romance prolongado con el gran capital en Chile. Y tuvieron trillizos. Todo ello llevó a una gran sensación de inequidad y falta de oportunidades, no solo para los más pobres, sino también para la clase media. Yo he definido esto como descontento en la puerta de la tierra prometida. O sea, la gente de la tierra prometida porque ha mejorado su calidad de vida. Nadie en Chile, o muy poca gente en Chile, vive ahora peor de lo que vivían hace 10 o 20 años, pero las expectativas también son mucho más altas. Jorge Chausson rechaza que en este escenario se hubiera evitado esta explosión realizando reformas durante el gobierno de Michelle Bachelet. Ella fortaleció una corriente de pensamiento que en Chile es histórica, que plantea un cambio de modelo con transformaciones muy grandes. Y haber apoyado las reformas de la presidenta Bachelet habría sido considerado como un primer paso. Segunda causa, colapso del sistema público. Servicios públicos con problemas de administración burocrática desde hace décadas. Un porcentaje de funcionarios con baja vocación de servicio pese a ganar los mejores sueldos del país. Ignorancia de los usuarios sobre el funcionamiento y beneficios del sistema. Además, en los últimos 4 años ha aumentado el ingreso de migrantes, llegando a un total de casi 1.500.000 en 2019. Chile ha sido un ejemplo, ¿no? Y por eso estas olas de migración que se han producido en los últimos años han tenido a Chile como un destino privilegiado. Este casi 10% extra de población afecta el empleo y los servicios públicos de educación, habitación y salud. Todos estos factores hacen que avances en materia social como reducción de la pobreza, cobertura de agua potable, caminos, salud,
que eran inimaginables hace 30 años, hoy parezcan insuficientes. Un ejemplo, un gasto público en salud como porcentaje del PIB mayor que Brasil y México. Otro ejemplo, en marzo de 2020 se inauguró en Ovalle el hospital público más moderno de Chile y Sudamérica. Esto no es percibido por la ciudadanía, porque a las fallas y el colapso del sistema público se suma que el modelo de desarrollo sufre ataques ideológicos permanentes. No podía soportarse de que el éxito del país se debiera a una base puesta por el gobierno militar. El gobierno militar, como todos los gobiernos, es susceptible de críticas y de alabanza. Pero el hecho es que lo que se denomina el modelo que le ha permitido a Chile este progreso es un modelo que se inició durante aquellos años y que fue respetado, ¿no?, curiosamente, por los gobiernos de la Concertación. ¿Se acuerda usted? ¿Las instituciones funcionan? Sí, siguen funcionando. Pero la ciudadanía empezó a tomar distancia, no me escuchan, no me atienden. Tercera causa, una élite autorreferente, ciega a la realidad del país y capaz de cometer errores impunemente. A eso vamos, a Venezuela. Pero primero vamos por Argentina. Empiezan a ser sociedades no viables, pero no son viables porque la clase política es mala. La clase política es el problema, no el país. Nos dijeron que el sistema binominal era la raíz de todos los males de Chile. Lo cambiaron por uno peor. Esa es la clase política a la cual le pagamos más que en todas partes del mundo. Esto viene ocurriendo hace muchos años. Y en definitiva un distanciamiento del Parlamento respecto de la base social. Estamos viviendo un momento muy amenazante, muy incierto. Una derecha política que no defiende sus principios en ningún plano. Bueno, en la derecha la letra escrita no tiene prestigio, salvo si toma la forma de números o estadística. La centro-derecha, en vez de haberse dedicado a defender sus ideas, más bien se parapetó, primero en el binominal y después en el Tribunal Constitucional. Empresarios insensibles que abusan del sistema. Con la misma fuerza que tenemos que combatir a aquellos que creen que el Estado es el motor central de la sociedad, y tenemos que exigir a aquellos que defiendan esta idea que actúen en consecuencia, porque yo le digo, no hay peor enemigo de las ideas de la libertad que un mal empresario. Una izquierda irresponsable, creadora de expectativas basadas en fantasías utópicas. La izquierda democrática, pongámosle así, se quedó sin diagnóstico, se quedó sin identidad. La verdad es que reniegan de lo que construyeron los últimos 30 años, se sienten avergonzados y por lo tanto han hecho propio un diagnóstico y un discurso político de los sectores más extremos de la sociedad. Y se ha producido esta sensación, ¿no es cierto?, de ángeles y demonios. Aquí el detonante es el caso Cabal, porque la izquierda tenía esta autoridad moral, revolución, el pueblo, la defensa de los desiguales, todas estas banderas, ¿no es cierto?, muy loables, que se desploman con el caso Cabal. Y con ello se desploma la clase política en su totalidad, porque la derecha ya la había perdido. Una crisis de expectativas real generada por la etapa de desarrollo. Era el país que se rescataba dentro de América Latina como un país que podía ser serio y hacer las cosas bien. ¿Y qué pasó? Que de repente se derrumbó. Yo creo que aquí hay una frustración de expectativas. En los 4 años de la presidenta Bachelet, lamentablemente, fueron años de crecimiento del 1 y tanto %. Este modelo se sostiene en la medida en que la economía crece mucho, porque las expectativas van paralelas al crecimiento económico, pero van más rápidas. Y con un crecimiento del 1 y tanto, lo que tú vas generando es frustración. Ya Tocqueville lo dijo hace mucho tiempo, que las crisis se producen cuando hay prosperidad y cuando esa prosperidad se detiene y la gente ve que no tiene expectativas y que no puede seguir con posibilidades de progreso. Lo que pasó en Chile es la combinación de buenas políticas económicas que produjeron resultados positivos en términos de reducción de la pobreza y niveles altos todavía de desigualdad que hacen que las expectativas de la gente no se satisfagan. Todo ello en este país. Adepto también a la crisis de la República. Eso está bien claro. Cada 40 años el número es una metáfora, pero la realidad no es ninguna metáfora. Cuarta causa, una ciudadanía consumista y mal informada. Esta cultura de que la gente tiene que tener más. Esta cultura de un gran consumismo.
Entonces estamos a un paso de hacer lo que sea por consumir más. Yo pregunto, ¿qué nos pasó en Chile que estábamos acostumbrados a una cierta austeridad? Y ahora entonces necesitamos no tener un auto, no, tiene que ser una gran marca. Una televisión guiada por la farándula, en vez de periodistas profesionales. Una educación escolar de baja calidad, difícil de mejorar debido al colegio de profesores que vela por sus intereses. Las reformas que se han hecho en educación, que se hicieron en el gobierno anterior y que fueron estructurales, primero no partieron por la educación pública, que era la que tenía más problemas. Y hoy día la educación pública sigue igual o peor que antes. Ha habido muchas exigencias, muchas demandas, muchas leyes, muchas normativas, pero no ha habido un apoyo a los colegios para hacer una educación pertinente. Ni lo que estamos enseñando, ni cómo estamos enseñando en Chile está a la altura de los desafíos del siglo XXI. ¿Ocurre esto por casualidad? No hay nada más poderoso que el aula. Lenin ya lo entendía. Decía, denme un niño, 3 años, y haré de él un ferviente bolchevique. La no existencia de educación cívica neutral y la falta de educación económica que permite tener una enorme cantidad de ciudadanos endeudados resentidos con el sistema, que creen saberlo todo, pero en realidad son manejados por la televisión chatarra, y un país con tolerancia creciente a la agresividad. Quinta causa: nueva generación. Una juventud expuesta a numerosos desafíos de la era actual y seducida por las utopías. Una cantidad importante de chilenos tiene tolerancia o simpatía o apoya. El Instituto Nacional se destruye en parte porque un sector de los padres anima a sus hijos a hacer esto. Una generación con pocas herramientas para enfrentar la realidad de una sociedad individualista con la amenaza de las drogas y el narcotráfico. Surgen nuevas generaciones con mucho protagonismo, ya desde el 2006, y movimientos sociales que recogen demandas sociales, y el mundo político no fue capaz de encauzarla, porque no se puso de acuerdo. Lo que ha transformado es tan abismante que creemos que podemos transformarlo todo. Y ese es un motor que está detrás de eso. Falta precisamente el cultivo de lazos de respeto, de lazos de comunidad. Han quedado estas brechas de sectores que no se han podido integrar bien, una tremenda brecha nueva que tiene que ver con el narcotráfico y cómo ha penetrado. Muchos jóvenes desertan porque no solo por el consumo, sino que por la venta de la droga, porque la venta de la droga les permite no solo tener recursos fáciles, sino también pertenecer a un grupo. Una generación en que prima la noción de derechos sin deberes. Nosotros lo hemos llamado fraude social. No pagar el boleto el bus, usar el servicio, los subsidios cuando no corresponden, comer en un supermercado, no ir a trabajar los días lunes. El 25% de los chilenos dicen que no van a trabajar el día lunes y se hacen enfermos. Entonces, tú tienes una actitud cultural yo lo llamaría de recompensa. Ellos se recompensan de lo que ven injusto en la sociedad, cometiendo injusticias a ellos mismos, que es no cumplir con los deberes. Por lo tanto, sin gratitud hacia lo que se tiene, y la consiguiente necesidad de liberarse de la culpa, desplazando la responsabilidad en los demás. La creencia de que deben tener todo por derecho propio, gratuitamente y sin esfuerzo. Personas que las han convencido de que todo da un poco lo mismo y por lo tanto comportarse bien y comportarse mal, la verdad es que da un poco lo mismo. Tenemos esta idea de que renta más en Chile ser astuto que ser esforzado. Lamentablemente, a esta nueva generación se han sumado adultos jóvenes. Puedo entender lo de los jóvenes, pero lo que no entiendo es adultos infantilizados, adultos que en vez de encauzar las demandas de los jóvenes, que en vez de fortalecer los valores de la democracia, se han puesto a la cola de ellos. Andar a palos con el metro, a palos con las vidrieras de las tiendas, los supermercados, eso no es aceptable bajo ningún aspecto, y eso me habla de que hay un problema, claro, de educación muy fuerte en este país,
que ciertamente abarca los establecimientos educacionales, pero fundamentalmente las familias. Y la familia ha recibido embates extraordinariamente fuertes. Sexta causa. Una izquierda frustrada. Una izquierda que no perdona. Es muy importante que cuando la izquierda pierde el poder, prefiere que el país se incendie a que ellos no estén en el poder. Una izquierda que aplica sin tregua su eslogan "no habrá perdón ni olvido" durante las últimas 4 décadas, esperando el mejor momento para actuar. Fueron testeando. Y nunca fue capaz de reaccionar a las cosas chicas. Lo de la Araucanía ya fue una cosa incontable. O sea, le tomaron la mano, el pie y todo el resto de las cosas y no fue capaz de hacer nada. Se dieron cuenta que era un presidente débil, pusilánime, cobarde. Y por lo tanto le hicieron el golpe de Estado. En el Instituto Nacional hay un intento de incendio en la oficina de la rectora. La reacción del gobierno estamos analizando la intencionalidad del hecho. Y eso obviamente es decirle al contrincante, para no decir enemigo, no estamos ni ahí con este tema. Una izquierda que aprovecha el descontento y se autoflagela. Se dejó un espacio total y abierto para la crítica, para una crítica absolutamente autoflagelante. Cuando tú tienes ese discurso de manera muy sistemática durante muchos años, sobre todo desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, donde se desconocía todo y donde yo creo que penosamente la ultraizquierda, y en esto hay que en el fondo decirlo con todas sus letras, se usó para poder avanzar y llevar agua, como digo yo, entre comillas, para su molino. Porque aunque algunos piensen que lo que sucede en Chile no tiene vínculos con el marxismo, hay que recordar. No, el comunismo no está muerto, porque las ideologías no mueren, porque las ideologías no funcionan al nivel de la razón, sino que funcionan al nivel de la fe. La verdad es que es muy vigente, solo ha mutado, se ha reempaquetado, ha penetrado en la sociedad. ¿Qué dicen el neocomunismo y Antonio Gramsci? A la revolución no hay que hacerla de abajo, y cuando digo de abajo es minando los cimientos con una retroexcavadora, sino que hay que hacerla de arriba, minando la sociedad y permeando de alguna manera así como por capas. Y Gramsci determina que hay 3 áreas estratégicas de la sociedad, y esas son la cultura, la educación y los medios de comunicación. Porque efectivamente si uno mira los medios de comunicación, ¿quiénes están en los medios de comunicación? Personas que tienen ideas de izquierda. ¿Quiénes están, si uno mira los planes y programas, que permea los planes y programas, si uno ve los libros únicos, en todas partes son las ideas de izquierda, son las ideas de lo políticamente correcto establecidas desde la izquierda. Un sector de la izquierda que aplica una estrategia. Un plan de insurrección total a lo largo de Chile. Coordinado, planificado, porque de otra manera no podríamos entender cómo sucedieron los hechos. Con una similitud de lo que pasa acá en la Araucanía, que es básicamente que todos los ataques terroristas, violentos, que por 20 años hemos tenido acá, no han tenido castigo, no han tenido una persecución total y han quedado, la gran mayoría de ellos, en la impunidad. Una izquierda que cuenta con apoyo internacional. Hay antecedentes anexos, paralelos, como por ejemplo la detención de un grupo importante de venezolanos que venían de Chile en Bolivia. Hay interrupción también de 80 venezolanos el día 20, un día antes de las protestas en Colombia, que también venían de Chile. Un sector que no vacila en usar el momento y poner en marcha su plan, y que no descansará hasta cambiar la Constitución, en su intento por llevar a Chile al socialismo del siglo XXI. Los sistemas que tienen una pequeña apariencia de democracia, pero que no lo son. La evolución del marxismo, el marxismo contemporáneo, muy difícil que hoy alguien se reconozca abiertamente marxista porque es fracasado. Conduciendo al país por un camino hacia el modelo de Cuba y Venezuela. Según la Organización de Estados Americanos, las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana que buscan nuevamente reposicionarse a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promover conflicto político y social. En palabras de Diosdado Cabello. Que va a venir desde el Río Grande y un poquito más arriba hasta la Patagonia, brisa bolivariana. Las brisas bolivarianas han traído desestabilización, violencia, narcotráfico, muerte y corrupción, como dice la declaración de la OEA. Como explica Patricio Navia.
Venezuela era la democracia más estable de América Latina, pero que Venezuela tenía 3 problemas. Altos niveles de desigualdad, dependía mucho de un solo commodity, el petróleo, y tenía una clase empresarial y política crecientemente corrupta. Y ahora que enseño, 32 años después, enseño, y lo enseñé este otoño, en septiembre, que Chile es la democracia más estable de América Latina, pero Chile tiene 3 problemas. Esos 3 problemas son altos niveles de desigualdad, dependemos mucho de un commodity, el cobre, y tenemos una clase empresarial y política crecientemente corrupta. Pretender desconocer alguno de estos puntos impide comprender lo ocurrido y puede ser de catastróficas consecuencias para el futuro de Chile. A partir del 14 de octubre se producen evasiones en el metro. Del Instituto Nacional es un megáfono que nos está diciendo lo que esta sociedad está gritando a viva voz. No doy más, no doy más, no doy más. Esto no puede seguir así. Efectivamente, el gobierno tuvo 2 equivocaciones que produjeron la chispa. Una es creer que el problema del Instituto Nacional es un problema de seguridad, un problema de delincuencia y un problema de Estado de Derecho, y no un problema social. El gobierno no reacciona. El gobierno tuvo una semana completa con los jóvenes saltando el torniquete y explota esta crisis porque la insensibilidad de una clase política, y con esto me dirijo también a la oposición. Era un viernes de mediados de octubre, un día de primavera que prometía ser otra jornada normal para los 18 millones de chilenos. Acá ha habido una especie de olla a presión que se va acumulando y explotó. Y explotó de una manera, acúsame, nunca lo pensé. Al avanzar la tarde de ese 18 de octubre de 2019, 17 estaciones del metro sufren atentados incendiarios con acelerantes y más de 100 autobuses son quemados en Santiago. Cierran la red del metro debido a los graves destrozos. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, anuncia querellas fundadas en la Ley de Seguridad Interior del Estado para todos aquellos que resulten responsables de causar daños en los bienes del Metro de Santiago. A las 22 horas comienza un incendio en el edificio corporativo de la empresa productora de electricidad, Enel. La actitud de Piñera era un factor decisivo de la crisis. El presidente de la República, muy susceptible a la crítica de la izquierda, de que él piensa fundamentalmente en su propio rol en la historia. Creo yo que ha sido determinante en la evolución de las cosas esta preocupación permanente del presidente de la República de estar siempre montado en la cresta de la ola. El viaje a Cúcuta para desafiar a Maduro, por ejemplo, creo que fue una falta de tino internacional. Una hora después del incendio de Enel, esto quedó en evidencia. Un tuit mostraba a Piñera celebrando el cumpleaños de su nieto en una pizzería del barrio alto de la capital, mientras millones de santiaguinos caminaban horas a pie desde sus trabajos a casa y la noche se acercaba. El acto de Piñera se sumó a la insensibilidad previa de sus ministros de Hacienda y Economía, revelando su incomprensión de la magnitud del descontento. Sebastián Piñera es un ser absolutamente racional, no es un ser tampoco espiritual. No entendió tampoco que los presidentes van a ser presidentes en las buenas y en las malas. O sea, uno no puede ser presidente de la República solo para los aplausos. Comenzaban a llamarlo dictador. La reacción de las redes sociales demostró que todo estaba bajo escrutinio. Las redes digitales hacen que hoy la política sea horizontal. 70, 80% de la gente no tiene ningún partido que lo interprete y además le mandan el Twitter de inmediato. A la mañana siguiente, el gobierno lanza la campaña Limpiemos la estación. El Poder Ejecutivo mostraba a cada paso que los hechos ocurridos escapaban de su entendimiento. Piñera era un objetivo. Desde el día 1 trataron de que el presidente Piñera renunciara. Acuérdate que el Partido Comunista vio la renuncia del presidente Piñera al día siguiente del estallido social. El presidente de la República invoca la Ley Orgánica Constitucional de Estado de Excepción Constitucional por los hechos que han alterado gravemente el orden público. Y haciendo uso de las facultades que como presidente de Chile me otorga la Constitución y la ley, he decretado estado de emergencia.
El toque de queda, al correr de los días, llega a abarcar 9 de las 16 regiones del país. Aparecen las cacerolas y queman el edificio histórico del Mercurio de Valparaíso. Comienzan las fake news o noticias falsas y aparece el tema de los derechos humanos simultáneamente. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Aparecen los chalecos amarillos, ciudadanos que buscan proteger de manera pacífica sus barrios ante la ola de saqueos e incendios que se extendía por Chile. ¿La guinda de la torta? El 21 de octubre se filtra un audio de Cecilia Morel, señora de Piñera, en que expresa: Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, porque lo que viene es muy grave, como una invasión extranjera, alienígena. Revelador del desconcierto del gobierno por su contenido y por el hecho mismo de haberse filtrado. No pueden confiar ni aún en sus círculos cercanos. Chile está bajo estado de emergencia. Los militares intentan hacer efectivo el toque de queda. Mientras en el gobierno reina el desconcierto y abundan los desatinos, quienes buscan aprovechar el descontento enarbolan la bandera de los derechos humanos. 23 muertos, 20 desaparecidos, mujeres violadas. Varios de los muertos son resultado de los incendios y saqueos o debido a accidentes de tránsito producto de la confusión en las calles. Durante el periodo con toque de queda, el general de ejército Javier Iturriaga, jefe de la Defensa Nacional y encargado del estado de emergencia en Santiago, afirma en rueda de prensa: Mire, yo soy un hombre feliz y la verdad que no estoy en guerra con nadie. El toque de queda concluyó el 27 de octubre. Mientras, el tema de los derechos humanos crece al amparo de algunos hechos circunstanciales y apoyados por las fake news, los rostros de la televisión que hacen las veces de periodistas y en especial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hacen visitas a lugares en que se estarían violando los derechos humanos y publican tweets con redacción ambigua. La redacción correcta es: descartadas las desapariciones. Algunos hitos: la estación de Metro Baquedano como falso centro de torturas. Funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos con una también falsa herida. La Policía de Investigaciones descarta que haya desaparecidos tras verificar caso a caso. Con el paso de los días, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, también desestima que existe una violación sistemática de derechos humanos. Uno de los temas icónicos de la crisis ha sido el de los ojos lesionados por balines. Se dijo que eran 395. Finalmente, las pérdidas oculares totales serán 2 en un lapso de 4 meses de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de orden. Poco más de un mes después de iniciado el conflicto, Amnistía Internacional emitió un informe que condena el actuar de carabineros, los militares y el gobierno durante las protestas y saqueos. Pero los daños son evaluados como faltas a los derechos humanos solo en un sentido. No es por minimizar lo que ocurrió, con la lamentable pérdida visual de algunas personas o situaciones que afectaron a los globos oculares, de los manifestantes y de los carabineros, porque hay 64 carabineros que tienen problemas visuales producto de balines, que no se autodispararon, que se lo dispararon, que no se lo dispararon, la primera línea, 30.000 balines disparados, 265 personas más o menos con problemas en los globos oculares. Y 5 millones de personas participando, que más o menos es lo que se calculaba hasta hace un par de días, haciendo una sumatoria en todo el país y en todas las manifestaciones. Y los costos son mínimos, por lo tanto el accionar de carabineros yo encuentro que ha sido un 6. Mientras los carabineros y los ciudadanos no tienen los mismos derechos. El problema viene de antes. El problema viene de que como tuvimos un gobierno militar que afectó los derechos humanos, cuando vino la vuelta a la democracia, la legislación que autorizaba a las fuerzas de orden y seguridad como Carabineros de Chile a mantener el orden público, fueron restringidas en sus facultades de reacción. Aquí están participando grupos de ultraizquierda con capacidad, no voy a decir militar porque es mucho, han hecho cosas bastante terroríficas, ¿no? Cuando se habla de criminalizar la protesta, bueno, los hechos criminales que han cometido las personas que están en la calle son evidentes, como quemar el metro,
destruir los negocios, quemar iglesias, saquear hoteles para hacer barricadas con los muebles, destruir las plazas de peaje. ¿Para qué vamos a hacer todo el arqueo? Frente a esa realidad, el presidente Piñera, y esta es mi opinión, le entró un ataque de pánico de pasar a la historia como el sucesor de Pinochet, digamos, en términos de la violación de los derechos humanos. Apenas 4 días después del 18 de octubre, Fernando Villegas advirtió lo que ocurriría a partir de esa fecha en Chile. Esto no es una protesta ciudadana masiva, con cientos de miles de personas reclamando por la situación. Hay elementos de eso, ya vamos a examinar, pero no fue su propósito, no fue su origen, ni es la meta que persigue el expresar el malestar ciudadano. Esto es un evento insurreccional, planeado, organizado, dirigido, con semanas o meses de anticipación. Estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. Y vamos bien. Vamos mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor de lo que pensábamos. Y todavía lo que falta. Una estrategia sin errores. Ataque a la línea de comunicación. ¿Qué es lo que es la línea de comunicación? Todo el transporte colectivo. El día 19 se declara el estado de emergencia y ahí continúa con una segunda línea, que es la línea de alimentación, y empiezan todas las líneas de saqueo. De ahí en adelante la historia es conocida. Rigiendo el toque de queda, son quemados cientos de supermercados en barrios populares. Aparecen colas en el comercio y las bencineras. Los chilenos responden en masa a los hashtags de las redes sociales que van etiquetando anticipadamente los temas que vendrán a continuación. Piñera impide el ingreso de más chavistas al país. Multitudes bailan al ritmo del derecho a vivir en paz, la canción que Víctor Jara compuso en honor al dictador comunista coreano Ho Chi Minh. Palabras de la jerga revolucionaria como autogolpe, derechos humanos se apoderan del lenguaje. Octubre se convierte en una jerga. Nuestro octubre también se nos aparece. No es casualidad. Octubre alemán. Eisenstein hace una película que se llama October, para celebrar la Revolución Rusa. El octubre italiano, el año 19, año 20, se denomina el Bienio Rosso. Continúa la manipulación con las noticias falsas creadas a partir de imágenes y datos sacados de contexto. Algunos no creen en la intención marxista. Y nos hemos propuesto como objetivo central del periodo derrotar al neoliberalismo a costa de hacer avanzar la democracia real en nuestro país. Sin embargo, eso no significa que hemos olvidado el objetivo central de la juventud y el Partido Comunista, que es la construcción del socialismo y posteriormente el comunismo en nuestra patria. Desigualdad, resentimiento. Durante muchos años, y yo diría por lo menos 20, se dialogó y se avanzó. Y se avanzó en crecimiento económico, en reducción de la pobreza, en cobertura en educación superior. Nosotros igual, en América Latina, hoy día somos el país líder en muchos ámbitos. Cuando a mí me dicen, oye, no eran 30 pesos, eran 30 años, a mí me duele en el alma, porque la verdad es que conseguir la democracia fue un esfuerzo demasiado grande. Voy a veces a sectores de viviendas sociales y me dicen, presidente, pero mire usted lo que nos hizo. Estas casas que nos obtuvimos en su periodo y no tengo dónde dejar el auto. Y yo entonces le digo, perdón, pero usted 20 años atrás pensó que iba a tener el auto. No, jamás, pues señor, ¿cómo iba a pensar? Pero ahora tiene un auto. Claro, mi esfuerzo, pues señor, tengo auto. Bueno, la felicito. Pero yo tampoco pensé que usted iba a tener auto 20 años atrás. Más aún, era el país que, según la última encuesta de felicidad del año pasado, si no me equivoco, nosotros éramos el segundo país más feliz, junto con Costa Rica, de América Latina y el Caribe. O sea, claramente Chile era el primero, era el país que todos querían tener, era el ejemplo. Por eso somos parte de la OCDE, que son los países desarrollados. Hubo una etapa de bastante bonanza.
Y eso empezó a cambiar desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, donde el crecimiento se estancó. Y después el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que ya está mucho más radicalizada, levanta la bandera por primera vez de que el crecimiento económico no es lo más importante, que lo más importante es que haya más igualdad. Y empieza a relativizar los pilares sobre los cuales se había construido no solo la transición, sino que el éxito económico de Chile. Y eso alimenta mucho el discurso que ahora se ha hecho carne. El dato indesmentible es que nosotros teníamos una situación de pobreza bastante dura el año 90, sobre el 40%, y hoy día, afortunadamente, hemos ido reduciendo eso a menos de un dígito, o sea, del orden del 8%. Aunque los datos duros son contundentes, y aunque el gobierno anuncia la suspensión del alza del pasaje del metro, no es suficiente, porque Chile despertó. El Chile despertó supone que Chile estaba siendo abusado durante 30 años, cosa que simplemente no se condice con la realidad. La calidad de vida de los chilenos, de todos los chilenos, mejoró. La pobreza hoy en Chile es muy distinta a la pobreza de hace 30 años. Es verdad que Chile sigue siendo el país más desigual dado su nivel de desarrollo, pero no somos el país más desigual del mundo, no somos el país más desigual de América Latina. El motor que alimenta la ira es la desigualdad entre pobres y ricos. Los eslogan como que Chile es el país más desigual del mundo, que lo repiten los periodistas, y no se dan la molestia en saber que Chile tiene 8 países más desiguales dentro de América Latina. Hay gente que cree que si les expropian la riqueza del 1% más rico, se acaban los problemas del país. Y han hecho 20 veces los cálculos y han demostrado que no es así. No somos un país extremadamente desigual, somos menos desigual que nunca antes en nuestra historia. Y esto de Chile despertó me da la impresión de que es renegar de todo lo que hemos hecho, cuando en realidad el desafío es construir a partir de lo que hemos hecho. Temas relevantes en redes sociales y grafitis, no más AFP, y los altos sueldos de los parlamentarios, cuya gestión es muy cuestionada. Efectivamente puede ser analizable una rebaja porque es demasiado alto, pero digamos las cosas en castellano. Aquí el problema que estamos teniendo es que la calidad de los políticos no es la adecuada. La noche del 22 de octubre, Piñera pide perdón y anuncia un paquete de medidas. Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad. Aumento de las pensiones, mejoras en salud y precios de medicamentos, ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos, estabilización de tarifas eléctricas, aumento de impuestos a mayores ingresos, creación de Defensoría de las Víctimas de Delitos, mayor equidad entre comunas de bajos y altos ingresos, reducción de sueldos de la administración pública, bajar dieta y reducir número de parlamentarios, entre otros. El paquete de medidas no tranquiliza los ánimos. La clase política está en entredicho. Yo no recuerdo que hayan sido temas en nuestros debates presidenciales, el tema que mucha gente todavía no tiene alcantarillado, la pésima atención primaria, o sea, los temas del Chile real. Entonces la gente veía cómo esta élite se daba la torta, y por mientras ellos la verdad que lo pasaban muy mal. Entonces yo creo que hay una responsabilidad de la política por su desconexión. Las medidas no logran bajar la presión social de miles de chilenos que protestan en las calles, y tampoco la violencia de los manifestantes que se toman las marchas. Sindicatos y movimientos sociales del país llaman a huelga general. El 9 de noviembre hay un acuerdo en la Comisión de Hacienda del Senado para la reforma tributaria destinada a financiar la agenda social. En 3 meses se producen más de 5.000 marchas no autorizadas y por ende ilegales. Mientras los medios de comunicación hablan de las marchas pacíficas, hay saqueos y turbas destruyen el comercio y los espacios públicos. El 22 de octubre, organizaciones sociales convocan a huelga general con una gran marcha. Se produce una masiva suspensión de clases en las universidades, que concluyó con el cierre del año académico sin retornar a las aulas. La universidad buena que hay en Chile, el segundo semestre bajaron al tercer mundo de nuevo. El 25 de octubre se realizó la denominada marcha más grande de la historia. Ese viernes el presidente pide al gabinete que ponga a su disposición los cargos, generando durante el fin de semana una expectativa de reales cambios.
Un día después del cese del estado de emergencia, el lunes 28, se concretó el cambio de gabinete. Tras 10 días de las explosiones del metro, quedó en evidencia que el gobierno de Sebastián Piñera aún no calibraba la magnitud de la crisis. La salida de los ministros de Interior, Andrés Chadwick, Economía, Juan Andrés Fontaine y Hacienda, Felipe Larraín, iba acompañada de un cambio parcial y enroques en algunos ministerios. El presidente perdió así la oportunidad de dar una señal de empatía con el rechazo de los chilenos a la clase dirigente, porque los cambios fueron percibidos como una maniobra política más. En tanto, sus adversarios ganan terreno. Mayoritariamente quienes protestan en las marchas declaran su rechazo a los políticos de todos los sectores y se niegan a ser encasillados en categorías políticas. Pero aparece una mesa de unidad social, llamando a paro sectorial y huelga general, y asumiendo las demandas que hasta ese momento se reflejan solo en los rayados de las paredes, los gritos y redes sociales. El sitio web de esta mesa, entre comillas espontánea, fue registrado el 12 de agosto de 2019, 2 meses antes del estallido social. Nadie puede decir de que estemos frente a manifestaciones pacíficas cuando el punto de partida fue un acto de una violencia inusitada como fue la destrucción del metro de Santiago. La realidad muestra que las marchas terminan siempre en violencia, pero los periodistas insisten en llamarlas marchas pacíficas. Marchas que todas empiezan pacíficas, terminan todas violentas por una situación operativa que hacen lo que se ha denominado la primera línea, infiltración de estas marchas masivas. Este movimiento tiene un sustento fáctico verdadero. La gente salió a la calle. Lo que pasa es que la agenda se la tomó un mundo muy radicalizado que no conocíamos, muy bien organizado y violento, y además con capacidad táctica para enfrentar a los carabineros, irlos a atacar en las propias comisarías. Esta orgía violenta se expresa como una fiesta. La fiesta tiene un momento intenso, lo sentimos todos en una fiesta, en un carnaval, sumergidos en un gran momento, como recreacional de la vida. Y esta es la verdad, decimos, pasa en un momento a dos agotas, decimos, esta no era la verdad. En la medida en que está acotado y está ritualizado, eso es parte de la sociedad, parte de la civilización. Pero en la medida que se transforma en un fin en sí mismo, empieza poco a poco a herir. En menos de 12 días, Chile sufre daños económicos, políticos e internacionales de gran magnitud. Los daños en la región metropolitana ascienden a $3.000 millones. Las autoridades son atacadas políticamente. Presentan una acusación constitucional contra Chadwick. El 30 de octubre, el gobierno anuncia la cancelación de 2 cumbres mundiales que se realizarían en Chile a fines de 2019. La cumbre de la APEC congregaría a los líderes mundiales del área Pacífico. La COP25 convocaba a líderes de todo el mundo en el tema medioambiental. Además de la pérdida de la inversión estatal en la organización, estimada en $250 millones, tuvo consecuencias graves en la imagen país y para cientos de prestadores de bienes y servicios, en especial comercio minorista, transporte, alimentación y la industria hotelera. Ese mismo día limitan el reajuste del TAC, pero al igual que otras medidas destinadas a descomprimir la presión social y dar cauce a las necesidades de las personas, pasa desapercibido en el flujo de noticias sobre la crisis. Bajo la capucha se esconde la promesa del cambio y la amenaza para aquellos que no comparten una visión. El 23 de octubre, a 5 días del estallido social, Dauno Totoro afirmó: queremos que caiga Piñera, queremos que caiga este gobierno y sobre sus cenizas, como bien han dicho muchos compañeros y compañeras, levantar una asamblea constituyente libre y soberana, que no haya ninguna institución del Estado por sobre ella. El proceso avanza con rapidez. El Partido Comunista anuncia en su cuenta oficial de Twitter el proceso constituyente mediante cabildos populares. Parece que hay un planteamiento a corto plazo que es hiperdañino, que es este de decir que la Constitución es el zapato chino que impide el florecimiento del chileno postergado. Partidos opositores piden al gobierno una nueva constitución y el 15 de noviembre se firma en el Congreso el Acuerdo Político por la Paz Social y la nueva constitución sin la concurrencia del Partido Comunista. El óptimo sería que el presidente de la República
con el acuerdo de la oposición democrática dentro del Parlamento, presentara un proyecto de reforma constitucional que considerara todas estas demandas sociales. Sin embargo, con este acuerdo se lograba forzar la vía hacia una nueva constitución en un ambiente de violencia, caos y amenazas. El presidente Piñera no resistió a la presión. Cuando se vio confrontado con la alternativa de reprimir a las personas que estaban causando toda esta destrucción, pensando en él y en su futuro, y como una manera de mantener su prestigio y evitar el manchón que podría significar que lo estigmaticen en el mundo entero como un violador sistemático de los derechos humanos, que nunca lo ha sido y tampoco lo es ahora, optó por entregar la joya de la corona, me refiero a la Asamblea Constituyente, en toda América Latina, donde se han hecho, son la llave maestra que permite modificar de una manera muy radical el orden jurídico, político, económico y constitucional de un país. Toda esta mitología de que esta es la constitución de Pinochet es ridículo, si de la constitución de Pinochet no queda nada. El expresidente Lago, que el otro día escribió una carta al Mercurio que en el fondo borra con el codo todo lo que escribió en 2005 cuando él promulgó su constitución. Yo estaba ahí, ¿ya? Y él dijo que esto era el fin de una era, el principio de otra, que teníamos una constitución democrática, bla, bla, bla. Todas cosas muy ciertas por lo demás, y estábamos todos muy emocionados. Cuando me preguntan, las palabras de don Ricardo Lagos, del año 2005, que se puso poético y dijo: estamos ante la primavera de Chile. Casi tomó la voz de Pablo Neruda para decirlo. Y resulta ser que en una entrevista hace pocos días dijo que este era justo el momento para que todo esto se fuera al diablo, que esa constitución no servía para nada. Poco institucional, don Ricardo Lagos. Trabajamos 5 años, largos 5 años. ¿Qué es lo único que sacamos? Aquellas cosas de la Constitución claramente antidemocráticas. Esta Constitución pasa el test democrático, porque no hay instituciones antidemocráticas. Entonces, cuando me dicen es que la Constitución lleva su firma, claro, lleva mi firma porque le saquemos todo eso. Sigue su curso el plebiscito constitucional que se celebraría el 26 de abril de 2020. Ante la campaña Renuncia Piñera, el presidente asegura que gobernará hasta el último día, aunque haya juegos de mesa sobre las movilizaciones y videojuegos cuyo premio mayor es cortarle la cabeza. Avanza noviembre y aparece la coacción contra conductores. Pasa solo el que baila acorde al gusto de quienes se han tomado la calle. Y quien no está de acuerdo con su actuar es violentado en su derecho a no compartir las ideas de los agresores y en su derecho al libre tránsito. Esa libertad de opinar, esa libertad de moverse, que de pronto en nuestro Chile se ve minada porque alguien decide que el derecho a rebelión o el derecho a manifestarse es más importante que otros derechos. Quienes no comprenden el simbolismo de este tipo de amenaza física se atreven a afirmar que estas acciones son hasta, entre comillas, simpáticas por parte de los violentistas. El presidente convoca al Consejo de Seguridad Nacional y presenta una agenda que incluye mayores penas para saqueos. Anuncia una ley anti-encapuchados. El que no baila no pasa no es el único síntoma del intento de implantar una hegemonía mediante una supuesta superioridad moral. Hermógenes Pérez de Arce es expulsado en vivo de Bienvenidos en Canal 13. Disculpe, yo quiero pedirle por favor si se puede retirar, lo siento. Esta situación pone en evidencia la falta de profesionalismo de los conductores o rostros de televisión que ejercen como periodistas sin haber estudiado la carrera. No me parece, porque lo que usted está haciendo... Pero por supuesto, sí. ¿cómo no me voy a retirar si soy censurado? Aquí no puedo exponer mi opinión. Y se descalifica mi opinión en términos que son insolentes e injustos. Así que por eso me retiro. Nosotros le pedimos por favor que se retirara antes porque me parece que no corresponde. La farándula ha hecho un daño permanente a la sociedad chilena y contribuido a difundir lo políticamente correcto. Porque cuando ya ciertas opiniones están prohibidas, de alguna forma esta opinión, que es la consensuada, que se ha convertido en la opinión oficial y en la única autorizada, eso muestra que ya es totalitario. El periodismo es criticado con razón por la opinión pública en las últimas encuestas.
En opinión de Pilar Molina, ¿cómo vamos a construir un país serio si nunca se dice la verdad? Desde el día 1 han mirado con mucha admiración, apoyo y cariño todo lo que ha sido desorden, manifestaciones no autorizadas. Siempre hablaron de las manifestaciones familiares, todo muy lindo. No se entiende nunca la violencia de Carabineros. No han hecho ningún esfuerzo ni por identificar a las víctimas, quiénes son, los dramas detrás de las víctimas. Yo preguntaría cuántas personas en Chile saben cuántos son los carabineros heridos. Los que están destruyendo Chile no lo construyeron y la prensa no ha ayudado. Esta crisis está caracterizada por este vacío de poder que ha sido tomado por ciertos, digamos, íconos periodísticos, ¿no es cierto?, en la televisión, que hacen las veces de liderazgo. Se han transformado en los intermediadores de la interpretación de la realidad, que es una cuestión absolutamente distorsionada. Esta es una rebelión con un afán refundacional. Lo podemos leer como un intento de redefinirlo al país, de esta república nueva, de iguales, de autogestión, de democracia de la base, que nunca existió en la práctica. Pero, ¿es el griterío de la calle expresión unánime de la sociedad? Hay una minoría vociferante, digamos, que está en la calle, particularmente también violenta, pero podríamos hablar también de una mayoría silente que no sabemos, que pareciera que no tiene cauces de expresión. La lucha contra el capitalismo no da tregua. En 15 días desde el 18 de octubre, 6.800 pymes son afectadas por destrozos, incendios y saqueos. Ello provoca desempleo masivo, dado que las pymes son las empresas que dan más empleo en Chile. Según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, el desempleo en el Gran Santiago subió al 8,8% en diciembre. Más de 296.000 personas buscan un trabajo y no lo encuentran. A la 1 de la tarde del 7 de noviembre, bajo presión, los diputados aprueban el proyecto de las 40 horas. La crisis se prolonga, las señales económicas no son favorables y el mercado reacciona. El peso cae a mínimo histórico. El Banco Central hace un esfuerzo por detener la caída del tipo de cambio, pero la tendencia se mantiene al alza del dólar. Al mismo tiempo, algunos sectores advierten sobre la amenaza de una recesión económica. Vamos a tener lo que se llama una estanflación, un estancamiento con inflación, que es el peor de todos los escenarios económicos. Parece difícil el equilibrio entre la agenda social y el populismo. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprueba la indicación para un sueldo mínimo de 550.000 pesos brutos. En diciembre, la fantasía se separa completamente de la realidad. Si el sueldo mínimo fueran 600, 700 mil pesos, entonces el país se movería más, habría más trabajo. Si yo los pongo a todos en una pyme, les tengo que pagar por lo menos 800 lucas. Algunos creen que la solución es simplemente que el gobierno imprima billetes. En el intertanto, se ha producido una brutal caída en la bolsa de valores. Crisis económica, populismo e inconstitucionalidad, todo en el mismo paquete. El populismo de Sebastián Piñera es increíble. Para una persona que se dice de derecha, es increíble. Es más populista que los de izquierda. La Constitución chilena en la práctica está derogada desde ese 15 de noviembre, puesto que los parlamentarios, por ejemplo, proponen gasto público que puede llevar al fisco a la quiebra, ¿no? Siendo que tiene prohibición de iniciativa en el gasto. El resentimiento y el odio, la violencia y la anarquía reflejan un quiebre en el alma nacional. El anárquico no es que sea anárquico per se, sino que porque cree que a través de esta destrucción va a llegar la luz, la bondad, ¿no? En los tiempos mejores, se va a acabar el pecado, se va a acabar el mal. Chile no es ajeno al mundo. Estamos en un escenario no solo en Chile, sino también en todo Occidente, más bien de vacío espiritual, y en donde la dimensión religiosa del hombre y las manifestaciones religiosas han perdido, por así decirlo, importancia. Estamos en una sociedad más bien postcristiana. La Iglesia Católica es atacada directamente. Primero saquean la Catedral de Valparaíso, luego la Parroquia La Asunción, cuyas bancas e imágenes avivan las barricadas de una marcha violenta cerca de Plaza Italia. La sigue la Iglesia de la Veracruz, monumento histórico nacional ubicado en el barrio Lastarria. También la Iglesia San Francisco de Borja de Carabineros de Chile, antigua capilla del Hospital San Borja
construida en 1876. La iglesia es apelada. El administrador apostólico de Santiago, Monseñor Celestino Aoz, dice que es indudable que es necesaria una nueva constitución para Chile. En enero incendian la iglesia patrimonial San Francisco de Ancud. La crisis no es exclusivamente del clero, sino también de todos los católicos, y en este sentido no hemos estado a la altura tampoco de señalar rumbos de encuentro, de comunidad. La Iglesia ha sufrido una crisis, yo diría, de confianza, producto de la crisis de los abusos tremenda, que ha colocado a la Iglesia de Chile en una situación particularmente compleja. Pero esta crisis profunda de la sociedad no podría dejar de afectar a la institución de la familia, que sufre no solo consecuencias materiales como el desempleo, sino también de divisiones internas. El alma de Chile sufre las consecuencias del materialismo. Había un materialismo práctico por parte de la derecha. Empezó a afirmar exactamente lo mismo que Karl Marx. Cambiaba la infraestructura económica y todo el país florecía. Crecía el PIB, crecía el per cápita, crecía el índice de productividad y ya estábamos al otro lado. En cambio, la izquierda chilena operó exactamente al revés. Entonces dijo, no señores, vamos a cambiar la educación, vamos a cambiar la moral familiar, vamos a atacar las instituciones por arriba, desacreditándolas. Menos de un mes después, desde el 18 de octubre, en la alfombra roja de los premios Grammy Latinos, la cantante chilena Mon Laferte apareció en topless con un texto sobre su pecho en que acusaba violaciones y torturas en Chile. Comenzaba la ola feminista de la revolución. Algunos movimientos feministas más ultra son en posiciones anti-hombres en algunos casos, son posiciones supremacistas, por llamarla de alguna manera, y voy a usar esa palabra, supremacistas de mujeres. A continuación del mediático desnudo vinieron las tesis, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú, son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente. El Estado opresor es un macho violador. En menos de 24 horas eran trend topic mundial y se replicaba la coreografía globalmente, dando paso inmediato a un video profesional con las imágenes de mujeres repitiendo la canción en ciudades de todo el mundo. Este famoso canto de violador eres tú, yo lo encontraba absolutamente discriminador que las mujeres planteen que todos los hombres son potencialmente violadores. Las mujeres tienen hijos, las mujeres tienen maridos, tienen hermanos, tienen papás. ¿Todos son potencialmente violadores? Distorsiona el verdadero mensaje. Eso no le ayuda a la causa de las mujeres, no le ayuda a la causa de una sociedad más integrada, a una sociedad donde nos relacionemos con respeto entre hombres y mujeres. Junto a la bandera feminista contra los machos y todo tipo de opresión, se enarbolan otros temas: animalistas, veganos, ecologistas, mapuches. Un mes después de iniciada la mayor crisis social chilena, el presidente cambia al jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, incapaz de anticiparse y enfrentar la avalancha de hechos. Un director de la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, de la ANI, quizás debería trascender a los gobiernos, porque está por sobre el código político. Pero eso en este país nosotros no lo hemos entendido, por lo tanto las consecuencias las podemos ver a la vista. Asume el ex jefe de inteligencia de la Armada, Gustavo Jordán. Las encuestas son devastadoras. Analistas políticos como Tomás Moschetti encaran al presidente. Sebastián Piñera, despojado por entero de su programa, deshecho de sus convicciones, sin metas ni alguna utopía energizante. Al presidente, el presidente solo nos puede ofrecer el cumplimiento de la ley. Es lo único que le queda, pero eso, lo único que le queda, no lo cumple. Pero también columnistas de diarios tradicionales escriben lo que la mayoría piensa. Se presentan diversas acusaciones, entre ellas una acusación constitucional contra Piñera. Todos contra Piñera. Desde la izquierda, Javiera Parada advierte sobre prácticas antidemocráticas. Piñera, en menos de un mes, es presidente de un país sumido en el caos. Ahora, la manera como ha fallado el Estado es una cosa sin parangón. Una cosa es que los carabineros hayan cometido errores y otra cosa es que el Estado no exista. Piñera dice eso, escuchado con humildad. No es verdad, no ha escuchado ni menos con humildad. Si Piñera hubiese escuchado a la gente
La gente somos 18 millones. Piñera ha escuchado a 1 millón. Ha escuchado a una minoría. A la mayoría que mete ruido, que vocifera y que lo amenaza a él personalmente. Pero él se debe a su país. El presidente se encuentra atrapado entre acusaciones por los organismos de derechos humanos y el grupo de violentistas que comienzan a ser conocidos como Primera Línea. El hashtag fue trending topic en redes sociales y pasó a integrar el imaginario heroico de la revuelta. Desde el día 1 de la crisis hubo actos violentos en las protestas y un grupo de personas de diversas edades permanecían en el área de Plaza Italia. A través de un emotivo relato en redes sociales, se intentó establecer que quienes estaban día y noche en el sitio de las protestas eran niños sin casa o habían estado en el cename. Asociar el que estén generando violencia, el que estén generando desmanes, el que estén generando saqueo, a la condición de pobreza o vulnerabilidad es extremadamente injusto y discriminador con esos niños. Eso supone decir que donde el niño nació o donde el niño está, por su condición de mayor vulnerabilidad, tiene que ser delincuente, tiene que saquear y tiene que incendiar. Y eso no es cierto. Pero si quienes están en la primera línea no son solo niños marginados del sistema... ¿Quién es este personaje? ¿Por qué no había un esfuerzo de la prensa por saber quiénes son, dónde viven, de qué viven? ¿Tienen antecedentes penales? ¿Han convertido en una broma el ser delincuente? El otro rol negativo que han jugado los medios es que han transformado a los vándalos y a los delincuentes en héroes. Entonces, hoy día los íconos son estas personas que nadie puede pescar, que hacen su asunto absolutamente impunemente, ¿ah? Están, digamos, ahí en todas partes, encapuchados, desconocidos. El gobierno confunde situaciones procedimentales en su momento, que fue el caso Huracán, que fue el caso Catrillanca, que fue incluso el caso del fraude, y por lo tanto desarticula un pilar que tiene Carabineros para poder saber la realidad nacional en ámbitos de seguridad. Así, debido a las fallas en los servicios de inteligencia y a que la unidad que realiza esa labor en Carabineros fue afectada directamente, nadie sabe quiénes son los hombres encapuchados que en formación militar lanzan arengas y molotov desde las posiciones de avanzada. No necesariamente son jóvenes o niños vulnerables. Ojo, ahí teníamos chicos que estaban o en el colegio o en la universidad y algunos con profesión. Este movimiento tiene que ver con un concepto ideológico detrás que está siendo digitado, dirigido por personas que están más, yo te diría, en la ultraizquierda. No son héroes. Existe constancia que reciben pagos de entre 20 y 40 mil pesos por cada marcha en que participan. Están repartidos en todas las ciudades capitales para actuar sobre los centros de las ciudades. Y una vez que son detenidos, salen del escenario y son reemplazados por nuevos activistas. Sus prácticas son compartidas con países como Ecuador y Colombia, y están vinculados a las barras bravas y el narcotráfico. Todo ese aparataje logístico que yo les hablaba, alguien lo proveyó. Se supone en Chile, se establece que pueden ser los narcotraficantes. Pero ¿por qué no existe aún un masivo rechazo a este tipo de violencia en Chile? ¿Por qué hay un ícono que aparece en Instagram y hasta en poleras que usan los jóvenes? El vandalismo hoy día no tiene el rechazo del 80% de la población o del 90% de la población, porque en el fuero interno de mucha gente que tiene rabia, esa gente hace lo que la otra gente no se atreve a hacer. Son validados por la televisión que dicen, miren lo que está pasando. En medio de la efervescencia aprueban acusación contra Chadwick, mientras la izquierda celebra la participación de la primera línea en un foro interamericano de derechos humanos realizado en los salones del Congreso Nacional en Santiago, en un ambiente totalitario que amenaza y promete venganza contra quienes no comparten sus ideas o se permiten expresar su opinión. Como queda en evidencia con las amenazas en redes sociales y espacios públicos contra los diputados que rechazaron la acusación contra Piñera en una funa promovida por el Partido Comunista. Las mismas amenazas que recibieron quienes aprobaron la ley anti-encapuchados. Quienes deben enfrentar el caos día y noche, semana a semana, mes tras mes y durmiendo pocas horas son los Carabineros de Chile. Desde el primer día de la explosión social
hay un uso de distintos elementos para atacar a carabineros. Entre los múltiples ataques dejan heridas a 2 carabineras que son internadas en la UTI por ataques con bombas Molotov en la Plaza Italia. Les lanzan fuegos artificiales y asaltan a centenares de comisarías. Pero los ataques no son solo físicos, revelan sus domicilios y hay ataques y amenazas contra sus familias y sus hijos en los colegios, contra sus emblemas y su honor. Carabineros no solo ha sido cuestionado y acusado, tampoco ha contado con el apoyo gubernamental para cumplir las funciones que la Constitución determina. El 19 de noviembre, Carabineros debe suspender el uso de balines de goma tras la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA. Uno de los temas más polémicos de esta crisis chilena ha sido el uso de balines por parte de fuerzas especiales. Las acusaciones se basan en el material que no sería solo goma. La defensa apela a la imposibilidad de acertar intencionalmente a los ojos con ese tipo de armas y a la presencia de manifestantes lanzando balines mediante ondas y utilizando armas de aire comprimido con similares resultados. Puedo dar fe de lo que vemos a diario, que tenemos grabado a diario. Carabineros está quieto en sus puestos, quietos. ¿Y esta gente qué hace para que Carabineros pique y actúe y comience con las lacrimógenas? Les disparan, los apedrean con ondas. A mí personalmente me atacaron con una onda. Y les con empiezan bombas, a disparar. por favor, y con, para que les sí. quede claro. Ahora aparecieron estas bombas este día bien. Ahora voy a ser súper responsable. Yo he visto, y voy a tocar el tema ahora, yo personalmente vi, mandé a Fiscalía y están los videos que yo grabé de cómo ellos mismos, los manifestantes, fabrican sus botellas con soda cáustica y se autolesionan, y se los digo en forma súper responsable. El 23 de noviembre, Piñera dice que puede haber habido un incumplimiento de protocolos del uso de la fuerza por parte de Carabineros. Al gobierno lo inmoviliza la acusación de violaciones de los derechos humanos y evita el uso de la acción necesaria para controlar y disuadir a quienes actúan fuera de la ley y cometen actos vandálicos. Y aunque no han desertado, han aumentado las renuncias a la institución. Tercera propuesta que me parece fundamental. Yo creo que es disolver a Carabineros. Creo que Carabineros ya no funciona. Ese es el regalo de Navidad para quienes, durante su campaña presidencial, había ofrecido aumento de sueldos. Una nueva constitución, policía del pueblo en vez de Carabineros. La primera semana de enero de 2020, los chilenos volvieron a vivir una situación inédita en su historia. Este seguramente es el punto más importante de sus vidas, de los 290.000 personas que estaban inscritas para la prueba. Pues había gente dedicada a boicoteársela, a liquidarle el ambiente psicológico y a impedirle la prueba. ¿Cómo lo hicieron? Y resulta que la defensora La Núñez, ¿qué es lo que ofrece? Que ella va a asegurar que todos estos boicoteadores y violentos tengan el derecho a continuar en el proceso. Avanza enero de 2020 y algunas figuras políticas de centro-izquierda firman una carta contra la violencia. Es una verdadera guerrilla urbana y un acto, digamos, de desacato a la autoridad que ameritaría, ¿no es cierto?, en un Estado de Derecho, que toda esa gente fuera presa. La totalidad de las personas que tiran piedra a un carabinero deberían ir presas. En Europa tú le tocas el brazo a un carabinero con el dedo y estás en la capacha antes de que pudiera suspirar. Entonces, me parece que nosotros hemos perdido el sentido de lo correcto y lo incorrecto. Pero no hay vuelta atrás. Chile cambió. A medida que se suceden los días, comienzan a conocerse las verdaderas cifras detrás de las noticias falsas. La ausencia de filtros hace que sea más fácil difundir fake news, pero también hace más fácil difundir información o que la gente se coordine. El uso de la mentira ya ha servido al propósito de los intentos revolucionarios. ¿Alguna duda? No es real lo que quieren decir los medios de comunicación hegemónicos, que son el 99% en mi país, que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea. Eso no es verdad. Si estamos organizados, somos más de 100 movimientos sociales organizados, articulados en una mesa que se llama la Mesa de Unidad Social. La mentira cumplió su objetivo de enardecer los ánimos día tras día, manteniendo a la gente en la calle para defender y defenderse de hechos que nunca ocurrieron. Los temas se suceden uno detrás del otro sin tregua desde octubre. La estrategia es cambiar a mayor velocidad de lo que las personas son capaces de procesar. Los chilenos están cansados y preocupados de recuperar la normalidad en sus vidas, así que ya no prestan tanta atención a la información. Pero es vital saber qué sucedió realmente.
El militar acusado de asesinato durante el toque de queda en Curicó es declarado inocente. La Fiscalía Nacional confirma que no se han formalizado investigaciones contra Carabineros por supuestas violaciones. El origen de los hashtags más importantes, como Chile despertó o la marcha más grande de la historia, en servidores de computadores fuera de Chile, específicamente en Venezuela y Rusia. Y la presencia de las barras bravas del fútbol, el narcotráfico, los ocupas y la delincuencia más dura en la primera línea de las protestas. Y ahora, ¿qué sucederá? Se viene muy mala porque no se ve solución. Nadie sabe lo que va a pasar en Chile. Y en Chile, fíjate, ¿por qué nosotros nunca hemos dado cabida por tanto tiempo a proyectos revolucionarios? Porque el hostigamiento al mundo revolucionario lo hemos tenido siempre. Porque el chileno, por alguna extraña razón, es moderado el último día. O sea, dice, miren, yo esta cuestión de la hoja en blanco no me tinca tanto. El pueblo chileno es razonablemente inteligente y sabe hasta dónde estirar la cuerda. Creo que Chile tiene la fortaleza para salir adelante, ¿no? Hay 45 años de historia atrás de robustecimiento, por otro lado, que en algún momento se van a hacer presentes. En la elección de los constituyentes, de los miembros de esa comisión mixta o de esa asamblea constituyente, bueno, va a existir un porcentaje de gente sensata que va a elegir representantes que se van a oponer a cualquier locura, digamos. Se necesitan liderazgos responsables, se necesita un pacto social y creo que donde hay que cuidar las instituciones. Nosotros tenemos dos casos muy claros en América Latina. Colombia primero. Colombia llamó a una asamblea constituyente, pero el Ejecutivo, el Legislativo siguieron siendo unas instituciones clave en el devenir político del país. El otro ejemplo es Venezuela, donde a través de una asamblea constituyente se creó un nuevo sistema político con nuevas reglas que los mismos dirigentes han pasado por sobre ellas. Si a mí me pregunta, ¿qué va a pasar? Yo no sé, pero yo sí sé que depende mucho de si somos capaces de calmar los ánimos, de abandonar las faltas de respeto, de empezar a disminuir la polarización. La transición fue exitosa porque hubo un proceso en que personas que estaban muy desunidas se unieron y fueron capaces de mirar en conjunto el futuro de Chile. Y esa es la oportunidad que tenemos hoy día. No sé si vamos a ser capaces, pero por lo menos hay que jugarse en esa línea. En el intertanto pueden ocurrir cosas muy disímiles. Le ha asestado un golpe muy duro al país, no solamente al gobierno, sino que al sistema. ¿Se recuperará o no? Eso no lo puedo decir ahora. Voy a pasar del todo o nada. Desde que la convención se convierta efectivamente en una asamblea constituyente, como pide la izquierda más vociferante, hasta que por una intervención directa de Dios Padre, yo no me imagino otra, se eligiera una convención habitada por gente normal, por gente que usara la cabeza. En los últimos 3 meses nos hemos encargado de desmantelar lo que habíamos construido en 25 años. Es un proceso tramposo. Y como es tramposo, vamos a ver más adelante el manejo de las asambleas. Viene con una cultura que viene desde Cuba, Venezuela, Unión Soviética, China. Todas las cosas asambleísticas no son racionales. Muy posiblemente, los próximos serán 2 años perdidos. Y después vamos a reaccionar conservadoramente. Si eso no ocurre, entonces vamos a seguir el camino que siguió Venezuela. Pero si tenemos por un lado una derecha que no quiere modernizarse, que no quiere aceptar cambios, y por el otro, otros que quieren partir desde cero, entonces el futuro de Chile no se ve muy bien. Porque como enseña la historia, esto termina finalmente decantándose, pero como cualquier proceso revolucionario, uno sabe quiénes inician el proceso, pero no quiénes lo terminan. Y muchas veces los que comienzan siendo revolucionarios terminan siendo también devorados por la propia revolución. ¿cuáles son las consecuencias de esta crisis para los chilenos? En síntesis, lo ocurrido desde el 18 de octubre tiene una magnitud indeterminada y la salida no se ve fácil. Yo creo que las cosas se van a poner muy mal antes que se pongan bien. Entonces tenemos una clase empresarial mezquina y tenemos unos políticos que no se atreven a tocar ni al pueblo,
ni a los vándalos, ni a los encapuchados, ni a los empresarios. O sea que Von Clausewitz dice que la democracia es el lugar donde la gente se sienta en una mesa a conversar cuando saben que ninguno le puede ganar al otro. Y nosotros estamos en esta situación de empate. Cada uno en su lugar y en su papel tenemos que tomar conciencia, porque eso es lo más importante, de que el destino del país no solo nos afecta a todos, sino que es resorte de la responsabilidad de todos. Primera consecuencia. Chile navega en el mar de las incertezas. Espero que podamos tener una nueva constitución, pero junto con eso, es indispensable mirar ahora cómo queremos construir el Chile de 10 años más. En esta lógica, sumergido en medio año de violencia, Chile está embarcado en una nueva constitución de consecuencias impredecibles. Vamos camino a cometer una especie de suicidio, porque la mayoría así dicen que lo quieren. Pero no hay un solo problema social o económico que no se pueda resolver hoy, porque la Constitución es un impedimento. La Constitución a lo mejor puede llegar a garantizar ciertos derechos, pero si no hay plata, esa garantía no vale de nada. Si la Constitución actual garantiza poder hacer todas las reformas pedidas por la sociedad, ¿qué hay detrás? ¿Quién quiere apropiarse de los fondos de uno de los mejores sistemas de pensiones del mundo? En medio de la incertidumbre, se ha instaurado la lógica de obtener cambios usando la violencia y no los métodos democráticos. Por lo tanto, no hay garantías que haya diálogo en la Asamblea. No van a haber condiciones que conduzcan a esa búsqueda de acuerdos. Ponen una disyuntiva además que es muy desagradable, porque es una disyuntiva polarizada, ¿no? O estoy de acuerdo con esto o estoy de acuerdo con lo otro. Aquí lo que está en juego es la idea que tiene la izquierda de que las mayorías pueden hacer lo que quieran. Se rebelan contra la idea de que en el Congreso una ley aprobada por mayoría, y le agrego que la mayoría de la opinión pública, según las encuestas del momento, quiere, pueda no promulgarse porque es contraria a la Constitución. Segunda consecuencia. En Chile hay un quiebre de la convivencia y las confianzas. Y eso es lo que hemos perdido, porque hoy día el adversario es el enemigo. Son derechos de personas que están siendo todos los días vulnerados. Se vive en una sociedad con miedo, violencia y amenazas, que muchas veces se cumplen, a lo que se suma la gran amenaza latente. Un cambio radical en el modelo de desarrollo, a lo mejor los ciudadanos pueden no saber o no entender mucho cuando se dice esto, pero nosotros estamos acostumbrados a un montón de libertad acá en Chile. Estamos acostumbrados a tener libertad de prensa, estamos acostumbrados a tener elecciones periódicas, y cuando estamos hablando de cambio de modelo de desarrollo, estamos hablando de ese tema. Estamos hablando de que a lo mejor acá, del punto de vista ideológico, más de la ultraizquierda, cuando de repente dicen, no, es que acá tenemos que avanzar, y lo han dicho hasta en la cara nuestra, ¿no?, a un modelo donde haya una asamblea constituyente que cambie todo en la lógica de ¿qué? El modelo es Venezuela, el modelo es Nicaragua, el modelo es Cuba. Tercera consecuencia. Quiebre del Estado de Derecho. Vamos a tener que nosotros mismos salir a defender nuestras torres y terminar en una guerra con estos vándalos. Porque, ojo, son vándalos. La manifestación se empiezan a reunir a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde, y ya no quedan manifestantes como tales, ejerciendo sus derechos, que yo creo que todos estamos a favor de las demandas sociales. Los derechos de las personas son vulnerados por los delincuentes, con un aumento de los delitos e impunidad del narcotráfico. ¿Qué es lo que pasa con el tráfico? El narcotráfico obviamente que ha tenido un campo libre, abierto y total para ejercer su actividad ilícita. En este escenario, es importante que aquí entendamos que en tiempos como estos se necesitan convicciones, porque con convicciones somos capaces de ir entendiendo que el país, si no se construye con más cohesión social, pero también con más orden público, entonces es imposible uno o lo otro. No hay paz sin justicia, pero tampoco hay justicia sin paz. Hay una situación de crisis y de convivencia en el país. Lo que vemos, la ciudadanía no la tiene contenta. No tiene contenta ver los destrozos que se han producido. Actos de vandalización que no suponíamos que iban a ocurrir en Chile. Pero también creo que es indispensable entender por qué esta explosión y cómo hacemos entonces para tomar medidas que no se justifique, que continúe hasta el día de hoy, en donde no hay un verdadero Estado de Derecho. Y por lo tanto busquemos la forma
de poder cambiar, pero eso pasa por recuperar confianzas. Y eso toma tiempo. Hay que tener paciencia. Cuarta consecuencia: desprestigio de las instituciones, que dificulta el cumplimiento de su función. Lo que no saben estas instituciones es que en forma horizontal, cuando ellas funcionan aproximadamente normalmente bien, producen estabilidad social, producen paz social. Y la estabilidad social y la paz social genera de inmediato progreso social. Cuando las instituciones son dañadas, permiten la vulneración de la voluntad popular expresada en la elección presidencial de 2017, ya que el gobierno aplica el programa que fue derrotado en esa misma elección y no aquel por el que fue electo. Un gobierno que está implementando un programa en cuestiones fundamentales en los cuales la gente que lo apoya a él jamás ha creído. Adicionalmente, con un gobierno que realmente hoy día no tiene el respeto de nadie, porque el drama de Sebastián no es que lo odie la derecha, la izquierda, que siempre lo ha odiado, sino que ahora también no lo quieren sus propios partidarios, que se sienten absolutamente traicionados. La única institución que mantiene su valor ante los chilenos es Bomberos, del mismo modo que la democracia es apreciada como sistema de gobierno. Casi el 70% valora la democracia. Y creo que ahí tenemos que poner el punto. Y explicar que en democracia se conversa, en democracia se dialoga, en democracia se condena la violencia. Quinta consecuencia: crisis económica. Va a venir una explosión social más grande, porque esta vez sí van a ser reales los problemas sociales. Sí vamos a estar con 12, 13, 14% de desempleo, sí vamos a estar con quiebras masivas, sí vamos a estar con una economía que crece al 0%, al 1% o que decrece. Quiebra de pymes, aumento del desempleo. Se inicia 2020 con caída de la productividad y aumento en la morosidad del pago de deudas. Sombra de una espiral populista que termine destruyendo la economía del país. Yo describo Chile como un avión que va enfrentando turbulencia y hay viento en contra, hay tormentas afuera, las cosas no están bien en el mundo, pero el avión tiene turbinas que funcionan bien y tiene gasolina para llegar a destino. Bueno, dentro del avión, la clase económica se peleó con la clase business. La tripulación no pudo controlar la situación y algunos de la tripulación se sumaron a la rebelión y empezaron a pelearse también con business. El piloto cerró la puerta de la cabina y anunció por los altoparlantes que estábamos en guerra y que había terroristas arriba del avión. La buena noticia es que el avión tiene 4 turbinas que funcionan y tiene gasolina para llegar a destino. La mala noticia es que se están peleando todos arriba del avión y por lo tanto cualquier persona puede abrir la puerta y el avión se va a caer. Y aquí lo que hace falta para salir de la crisis es un liderazgo que sea capaz de convocar a la totalidad de la gente y a ponerse de acuerdo. Puede haber un liderazgo populista, ¿no es cierto?, que diga, mire, yo soy el que toca la flauta, síganme, y resulta que lindo el sonido de la flauta. Por el intento de hacer una revolución, votar el régimen democrático como está e instalar un régimen de dictadura democrática, están dispuestos a sacrificar el futuro. Sexta consecuencia: retroceso en el índice de desigualdad, como consecuencia de la paralización económica y un desempleo que llegará a los 2 dígitos. Obviamente las consecuencias de lo que pasó en Chile no las vamos a poder ver todavía en el largo plazo, como si vimos lo que pasó en Venezuela o lo que pasó en Cuba. Pero cada cierto tiempo América Latina tiene estas explosiones de descontento producto de distintas variables. La única variable que se repite es la desigualdad. El desafío es muy complejo porque para que Chile sea Holanda, para que Chile sea Suecia, tenemos que desarrollarnos mucho más allá de nuestra dependencia en los commodities y ese es un desafío que hasta el momento no hemos podido abordar exitosamente. Mientras retrocedemos en vez de avanzar, algunos intentan reescribir la historia de Chile, con poesía revolucionaria, con nombres nuevos a las plazas. Sin embargo, hay una revolución en desarrollo, que mediante el odio y la violencia amenaza con destruir la democracia como sistema de convivencia política para cambiarla por la utopía socialista igualitaria. Fomentada por el resentimiento, la promesa de una sociedad más justa y con mejores expectativas de igualdad ha calado profundo en el segmento de la sociedad chilena que se siente vulnerado, excluido, olvidado.